La Trinidad es la doctrina fundamental del cristianismo más difícil de entender, porque debemos comprender que tenemos un único Dios y que al mismo tiempo el Hijo es Dios, pero no es el Padre ni el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, pero es diferente al Hijo y al Padre, y es difícil comprender cómo todo esto encaja en que tenemos un único Dios. Cómo debemos entender esto en la relación intratrinitaria en Dios. Si eres nuevo acá, mi nombre es Bruno y soy un estudiante de maestría en teología, y en este espacio comparto contenido bíblico-teológico, y en este video te voy a explicar cuál es el fundamento bíblico de la Trinidad, cómo podemos entender esto de cara a la relación intratrinitaria entre las personas divinas. Y lo primero que hay que entender es que la Trinidad es inventada pero no creada. El término Trinidad fue acuñado en el siglo III por Tertuliano, que buscaba explicar las revelaciones bíblicas y usó este término en latín, en la lengua franca, para poder dialogar con nuestros hermanos en Cristo. Y es por eso que lo primero que hay que entender con respecto a la Trinidad es que el término es una consecuencia, más no una causa del texto bíblico. No nos aproximamos al texto bíblico pensando ya en la Trinidad, sino que la Trinidad es la consecuencia, el concepto teológico que explica las verdades del texto bíblico. Y el primer concepto fundamental de eso es que Cristo, Jesús, es Dios. Y hay que entender que Cristo es Dios por las cosas que dice, por las cosas que hace y por lo que sus discípulos dicen de Él. Entonces lo primero que hay que revisar son las declaraciones dogmáticas de Cristo con respecto a su deidad. Las declaraciones clásicas son las de Juan 8 y las de Juan 10, donde Cristo dice explícitamente que Él es Dios. Lo dice al decir que el Padre y yo uno somos, y también se identifica con el yo soy del Antiguo Testamento, con ese yo soy que Dios usa para revelarse a Moisés y le dice que este va a ser su nombre por el que todos los van a conocer para siempre. Y en este contexto no hay ninguna posibilidad de malinterpretación, porque los judíos, la audiencia que lo está escuchando, entiende perfectamente. Es más, dice que está blasfemando y lo quiere apedrear. Lo mismo pasa con las acciones de Jesús. Jesús hace cosas que solo Dios puede hacer, como por ejemplo perdonar pecados, que es lo que vemos en Mateo 9 cuando le perdonan los pecados a una persona y los maestros de la ley que están escuchando ahí interpretan correctamente lo que Jesús está haciendo, porque Jesús es un ser humano y se está dando la potestad que solo le corresponde a Dios, la potestad de perdonar pecados. Y finalmente tenemos todos los pasajes de los discípulos, que son muchísimos, pero que algunos de los clásicos son Juan 1.1, Juan 1.14, donde se afirma que el verbo encarnado es Dios, Jesús. También el pasaje de Tito, donde se declara que Jesús es Dios y Salvador. También el famoso pasaje quenótico, donde se afirma que Jesús decide autolimitarse, decide velar la libre disposición de sus atributos divinos en el momento de su encarnación, en el momento de su ministerio en la tierra. Entonces hasta aquí podríamos tener que Jesús es Dios, pero la conclusión de la relación intratrinitaria no está completa, porque tenemos en el texto bíblico que Jesús no es el Padre. Esto es evidente en todos los pasajes donde Jesús se dirige directamente al Padre como una persona diferente. Los de los clásicos pasajes son el de su oración en Getsemaní. En el Evangelio de Mateo tenemos que dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, Jesús se está dirigiendo a su Padre en el cielo en su momento de mayor incertidumbre, porque recordemos que ha velado la libre disposición de sus atributos divinos, y si bien Jesús sabe que tiene que morir por los pecados, hay parte de su muerte, hay parte de esa separación que va a ocurrir en la cruz que Él no sabe. Por eso se dirige al Padre. Entonces no hay posibilidad a decir que el Hijo es el Padre. Aquí es donde los modalistas o los sabelianistas se equivocan. Y también está el segundo famoso pasaje de Jesús en la cruz, donde Él se dirige al Padre, como vemos en el Evangelio según Lucas, donde dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay una clara diferencia entre el Hijo y el Padre. No son la misma persona. Y aquí es donde la herejía modalista o sabeliana intenta argumentar que esto es un misterio incomprensible, que esto realmente no lo podemos afirmar, que la Trinidad presume muchas cosas que no debería. Y si bien es cierto que no conocemos a Dios completamente, eso es lo que tenemos en Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que son insondables los caminos de Dios, que nadie los puede conocer, tenemos que entender que sí conocemos a Dios verdaderamente, en la medida que Él ha decidido revelarse. Y la revelación bíblica es clara. Jesús es Dios y al mismo tiempo es diferente del Padre. Pero la herejía modalista y sabeliana intenta incluso argumentar que no se puede afirmar esto sobre la base del texto bíblico, citando su pasaje favorito, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y usan esta palabra de misterio para decir que realmente no podemos saber nada de Dios, pero esto es simplemente mentira,
porque vemos que el texto bíblico es claro sobre estas cosas. Y finalmente tenemos que el Espíritu Santo es Dios. Y sobre esto también hay varios pasajes, pero voy a tomar uno que creo que es el más didáctico, que es el del pasaje de Ananías y Zafira, cuando mienten y dicen que han traído toda la ofrenda y en realidad no es así. El texto bíblico en Hechos 5 dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay una equiparación clara entre el Espíritu Santo y Dios. No le has mentido al Espíritu Santo, sino a Dios. Se trata al Espíritu Santo como a Dios mismo. Entonces tenemos que el Espíritu Santo es Dios. Y es de aquí que se extrae la doctrina de la Trinidad. Y ahora, ¿qué significa esto de cara a la relación intratrinitaria que tenemos en Dios? Hay que comprender que, a diferencia de nosotros, el texto bíblico revela que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son eternos, porque las tres personas, y esto es un término teológico, son el único Dios. Dios subsiste en tres personas divinas, y por lo tanto esa relación es una relación, se dice ad intra, es una relación necesaria, es una relación ontológica del ser divino. Que a diferencia de nosotros, donde yo soy una persona y soy un hijo, y yo puedo dejar de ser hijo y sigo siendo una persona, esto no sucede así en el ser divino, porque Dios no puede dejar de ser. Por lo tanto, la relación intratrinitaria de esas tres personas divinas es necesaria para la existencia de Dios. Y yo sé que esto es un poco complejo, pero me refiero a que debemos hacer énfasis y recordar que estamos hablando de un único Dios. Debemos recordar la unidad del ser divino. Ahora, cuando hablamos de las personas divinas, debemos también recordar que estamos hablando de personas individuales mas no independientes. Cada persona divina no puede actuar libremente fuera de la voluntad del único Dios, porque estamos hablando de un único Dios, de un único ser divino. Y es por eso que cuando hablamos de Dios debemos de también recordar la diversidad, en donde cada persona divina sí tiene funciones diferentes. Es el Hijo el que se engendra, es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, es el Padre el que engendra, y cada uno tiene una función diferente que vemos revelada a lo largo de la Biblia, por lo que no son exactamente lo mismo, pero las tres personas siguen siendo el mismo y único Dios. Y por eso hay que recordar que ninguna de ellas está subordinada a la otra, sino que simplemente son individuales mas no independientes. Y de esto hay que hacer el énfasis de la igualdad que hay entre las personas divinas. Y es aquí donde tenemos esta especie de triángulo de los conceptos del ser divino que debemos recordar y que conforman la ortodoxia de la teología cristiana. En donde si nos vamos mucho a un lado terminamos en modalismo, o si nos vamos y hacemos demasiado énfasis en la diversidad de las personas divinas, terminamos en el triteísmo, o si hacemos mucho énfasis en la diversidad y en la unidad, pero no en la igualdad, terminamos en la subordinación de las personas divinas. Ninguno de estos extremos es ni saludable ni bíblico, y por eso que hay que balancear todas estas cosas a la luz del texto bíblico. Y si hasta aquí el video te ha ayudado, no te olvides de darle like y suscribirte, que realmente ayuda a difundir más contenido, que pueda seguir haciendo videos educativos como este. Y algunos libros que te pueden servir para comprender más esos temas, que entiendo que son complejos, son este de acá de Cristología de Samuel Pérez Millos, donde trata los fundamentos de la Cristología. No es un libro muy delgado, pero es bastante bueno. Yo todavía no lo termino, pero lo recomiendo definitivamente. Samuel Pérez Millos es uno de los mejores en teología que tenemos en Hispanoamérica, así que realmente te puede ayudar bastante. Y todos los libros que mencione van a estar abajo, tanto los links de CLIE como de Amazon, para que los puedas pedir en el país en el que estés. Yo estoy aquí en Perú y aquí llegan realmente de los dos. También está el de la teología sistemática de Millard Erickson, que es una teología sistemática clásica, fue la primera teología sistemática que yo leí, y Millard Erickson tiene la ventaja de no pelearse con nadie. Es bastante ortodoxo en sus posturas y explica un poco sobre el estudio de Dios, el estudio teológico, cómo conocer a Dios, y aquí pasa por los fundamentos del pecado, la persona de Cristo, la obra de Cristo, el Espíritu Santo. Y finalmente un libro clásico muy chiquito pero muy bueno que puedes tener, que es el de Atanasio de la Encarnación del Verbo, que yo lo tengo por aquí anotado por distintos lados, que es un libro bastante bueno y que resume y argumenta muy bien lo que Atanasio hace para defender justamente la deidad de Cristo. Es un libro bastante bueno que me gustó y es mucho más simple de lo que pensé. Es bastante delgado y te puede ayudar. Finalmente les quiero recordar que depende de cuándo estés viendo esto, pero si estás todavía en febrero, estoy dictando un curso de fundamentos de teología, donde vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a ir un poco más con mayor profundidad en lo que es la Trinidad, los fundamentos bíblicos y cómo funcionan todas estas cosas a la luz de la Biblia. Te puedes inscribir a través de la web de cristianocritico.podia.com, o si tienes alguna duda, escríbeme por mensaje de Instagram o comenta en el video si quieres tener más información. Todavía hay cupos, pero ya se están acabando,
Así que aprovecha en las semanas que quedan. Y como siempre, espero que este video sea útil y sígueme para aprender más de la Biblia.